Pymes, Perú. Dejamos el tema, lo referido a la titulación. Palanca de desarrollo, que dijo Milton Monjes, ¿se estaba viendo eso? Bueno, esa era la tesis también de Hernando de Soto. Hernando de Soto en El Otro Sendero y en, no me acuerdo, El Capital Invisible, creo que es otro de sus libros, dice que a los pobres hay que darle su título para que el bien adquiera valor y a partir de eso palanque. No es cierto según mi punto de vista. El tema es que el éxito o el fracaso de la actividad agraria está determinado, uno, por la política del Estado, parte de lo cual es la titulación, otro, por la organización, la capacitación y el esfuerzo de los productores, y tercero, por el factor clima. Ahora, por ejemplo, si la política fuese óptima y el esfuerzo de los productores también, pero falla el clima, no hay agua, ¿qué hacemos? Sin embargo, volvemos a concentrarnos en este tema. Acá tengo unas estadísticas recientes del censo del cuarto censo nacional agropecuario que demuestran que la mitad del agro peruano aún está por titularse. ¿Por qué ocurre esto? Porque tras la parcelación de las empresas asociativas generada por la reforma agraria, ha proliferado el minifundio, entonces hay más propietarios. Teníamos en el censo anterior, alrededor de 2 millones, ahora tenemos 2.300.000. Y lo dramático del asunto es que solo el 3% de las comunidades campesinas y el 1% de las comunidades nativas tienen título de propiedad. Lo dice el ministro de Agricultura, Milton Monjes. Acá es una entrevista que le hicimos en octubre último, hablando los resultados del censo. Me he quedado, acá está, el 3.3% de la comunidad campesinas y 1.1% de las comunidades nativas. Un dato. Otro dato. Únicamente el 10% de las comunidades campesinas y el 2% de las nativas declaró haber recibido capacitación, asistencia técnica y asesoría empresarial. ¿Y algo más? Del total de comunidades, que son como... las comunidades en el Perú son 6.277 campesinas y 1.322 nativas. ¿Sabes cuántos recibieron crédito? Menos de 1%, lo dice el ministro. 0,7%. Oiga, y el 60% de las tierras está en manos de las comunidades, el 60%. Entonces, estamos acá con las patas de cabeza. Nadie discute. Estamos seguros, como tú eres un gran promotor de la pequeña y la empresa, claro que saludamos el auge de la agroexportación, pero es el 10% del agro. El grueso del Perú atrasado, olvidado, ignorado y a veces hasta escupido, está en las comunidades campesinas y los pequeños productores. Y este es el año de la producción agraria familiar. Tú sabes que el Estado no ha desarrollado en los 2 primeros meses ni una sola actividad en favor del 94% de los productores que son pequeños, los que nos dan el pan de cada día, porque el resto produce para la exportación. Allí nos preocupa por cuanto se pueden dar muchas normas, pueden haber expresiones interesantes, exacto, pero la práctica dice lo contrario. Ahora, ingeniero Milciades, de hecho, la titulación, que es todo un tema de discusión de por sí, porque si empezamos a mirar, por ejemplo, cuál es el criterio de las comunidades que todavía administran, digamos, sus espacios, y hay comunidades incluso de gente que reside en Lima, pero que es comunero para el tema del acceso al crédito, para el acceso a algún tipo de programas de inclusión. Es todo un tema, sin mencionar al tema de las comunidades nativas. Y otras que parecen urbanizadoras. Por ejemplo, las comunidades que están cerca de Lima, que se dedican a vender las tierras cerca de la playa, y compiten con la urbanizadora Centenario. Bueno, pero efectivamente la titulación es un asunto bastante complejo, porque la realidad agraria nacional es también bastante compleja, no es sencilla. Entonces, se ha complicado con una normatividad que es bastante ampulosa y complicada. Aún recibiendo los cursos de capacitación para la formalización de la propiedad,
resulta muy difícil que por sus propios medios los agricultores puedan iniciar un proceso para la formalización de su propiedad. Ahora se complica un poco con los productores cafetaleros, cacaoteros y otros de la selva, con la nueva ley forestal que los considera como usuarios, como concesionarios del bosque tropical. La reglamentación está en curso, están recibiendo algunas sugerencias, pero el gran problema de la titulación es lo complicado de la tramitación. Entonces lo que se requiere es simplificar para que los agricultores tengan facilidad en la obtención de sus títulos. Se requiere además que la titulación se haga de oficio, que el Estado destine un programa especial a la titulación, porque la titulación es importante, es una palanca financiera, porque no puedes tener créditos si no puedes hipotecar tu propiedad, y eso te da capital para la producción y para devolver la inversión. Pero entonces el Estado no entiende esta situación. Se habla de la titulación de hace muchos años, de lo importante que es la titulación, pero no se echa mano directa a eso. El agricultor necesita efectivamente tener un instrumento financiero para fomentar su producción, pero el Estado le dice, no, tú lo que necesitas es riego tecnificado. No, yo no he pedido eso, yo he pedido otro. No, lo que tú necesitas es un programa social, pensión 65. O sea, entonces destina 1.000 millones de soles para un riego tecnificado que el agricultor no lo ha pedido. Pero que lo necesita. Pero si esos 1.000 millones los destinaran a la titulación, con equipos de trabajo que salgan al campo a ver toda la parte en la realidad, ¿no? Entonces se avanzaría bastante en la titulación. Necesita de un programa especial de titulación. Ingeniero Félix Villegas, el tema de la titulación, sobre todo en este contexto de la complejidad, por ejemplo, de comunidades, donde todavía se administra con un sistema comunitario, incluyendo las comunidades nativas, ¿no? Sigo insistiendo en la tesis que he podido ir complementando con diferentes investigaciones, que esto es un problema más allá de una simple titulación, ¿no? Si bien es cierto, es válido, ¿no?, hasta aplaudible lo que el exministro Milton von Gessen sostenía en que la titulación es la base para poder desarrollar un problema tan complejo. Esto, como decía anteriormente, es un problema multisectorial, ¿no? Debe abordarse multisectorialmente y de forma multidimensional, con una multidisciplinaria, con enfoque multidisciplinario inclusive, ¿no? La titulación, por ejemplo, en la época de la reforma agraria, ¿no?, se le dio a mansalva la división, partición a una serie de agricultores y personas que no fueron agricultores. ¿Qué es lo que hicieron primeramente? Pues es vender estas tierras que se les dio a través de la reforma agraria. O cuando se repartió el ganado genéticamente muy por encima de la calidad que hay en otros países, lo que hicieron, pues lo hicieron carne, ¿no? O sea, no es el enfoque principal, o sea, va mucho más allá, ¿no? O sea, ¿yo qué hago dándole un título a una persona que no está capacitada? ¿Qué hago dándole título a una persona que no tiene conocimientos de un cultivo, solamente un cultivo de pan llevar, papa, maíz, en fin? ¿O qué hago yo dándole el título a un agricultor que ni siquiera conoce cómo es el mecanismo del mercado? Agricultores que en muchas plazas están acostumbrados a hacer trueques inclusive, no están acostumbrados. ¿Qué hago dándole el título a un productor o a un agricultor que ni siquiera está debidamente organizado? Entonces, va mucho más allá. De acuerdo. O sea, no es el primer problema entonces el título. Hay que planificar el desarrollo de una política de Estado. Esa es la conclusión. Exacto. Y hay otro detalle.
El que tiene que cambiar es el Estado, pero lo que, en vez de cambiar, lo que hace es cambiar los instrumentos. Por ejemplo, el fujimorismo para la titulación creó el programa especial de titulación de tierras y catastro rural, PET, con el apoyo del Banco Mundial, el BID. Trabajó varios años y bastante ritmo. Vino el gobierno de transición, lo mantuvo. Vino el gobierno de Toledo, lo mantuvo. Pero vino el gobierno de García y lo sacó de agricultura y lo mandó a vivienda, a COFOPRI. Y como ahí le descubrieron que se prestaba para una serie de trafas, la salida de García, ¿sabe qué fue? Dispersar a las regiones. Y en las regiones hay oficinas, unos tienen una oficina de saneamiento legal, otros se llaman dirección de comunidades y titulación. Es un caos, no existe nada parecido. Milton Bojes se fue con la idea de reconstituir ese programa. De todas maneras hay que titular, yo no discuto. Lo que discuto es decir, yo le doy el título y este se va a volver automáticamente rico, va a tener capital. Eso no es cierto. No es cierto. O sea, pero la titulación es fundamental para tener seguridad jurídica. Está clarísimo, hay una precisión que ha hecho el ingeniero Félix, que yo lo definiría, ¿dónde está la prospección geográfica y sectorial dentro de un esquema de largo aliento, para partir a colocar los ejes que necesita el desarrollo agrícola? Exacto. Porque en todo caso estamos haciendo actividades que no son los eslabones necesariamente que va a garantizar el desarrollo, ¿cierto? Ahí si me permite la interrupción, hay inclusive, o sea, lo que ha originado justamente esta titulación o este énfasis político de titular a la gente es atomizar inclusive más la propiedad. O sea, la propiedad se ha atomizado, el censo agropecuario, el último censo agropecuario lo determina, ¿no? Se ha incrementado en más del 35% el número de unidades agropecuarias. Estamos a más de 5 millones de unidades agropecuarias. O sea, en vez de, a través de la asociatividad, a través de la organización, convertirse en unidades más grandes y poder manejarse de una forma tecnológica, organizacional, económica, social y financiera también, o sea, se está atomizando. Y para mí es disculpen la expresión, un engañamuchachos el titular a una persona, a un propietario que tiene 0.1 hectáreas o 1000 metros cuadrados o 500 metros cuadrados. No, no es la forma. De acuerdo, me piden ir a una breve pausa, pero debo reconocer que la revista Agronoticias tiene la información completa en una conversa directa que fue en aquel entonces ministro de Agricultura Milton Bojes. En realidad son datos que tienen que estar hoy y siempre en la biblioteca de aquellos que nos preocupamos por dar una opinión en bien del desarrollo agrícola, en este caso en nuestro país. En realidad el agro no solo es el tema de titulación, es un tema que va más allá de ello. Y uno de los temas es el recurso hídrico, el agua. Se dice que el Estado ignora cuánta agua hay en 119 cuencas del país. En realidad, ya los líos, los juicios, los conflictos sociales en algunos lugares es por el tema del agua. La bronca entre los arroceros es porque me estás jalando más el agua tú, o los agricultores de las frutas. Hemos encontrado en Ancash donde reciben 1 hora de agua cada 8 días para 1 hectárea. Entonces, el agua es un problema, Reinaldo. Es el factor más crítico y decisivo para la subsistencia de nuestra patria. Yo la verdad que no duermo tranquilo, por ejemplo, por vivir en Lima. Mis hijos ya nacieron acá, se van a quedar acá. La verdad que no hubiese querido nunca. La situación es muy simple. Mientras la tierra es escasa en el Perú, solo el 6% del territorio patrio es apto para la agricultura. En cambio, tenemos abundante agua, en teoría. Digo en teoría porque el agua está mal distribuida en el tiempo y el espacio. El Perú cisandino, desde los Andes, costa y los Andes, que mira al Pacífico, vive con menos del 2% del agua, no obstante albergar el 70% de la población. El agua está donde menos se necesita, en la cuenca amazónica. Primer tema. Segundo tema es que hay abundancia de agua solo 3 meses al año. Enero, diciembre. En algunos lugares, esta vez en la macrorregión no llueve, no hay abundancia de agua. 3 meses. En los
9 meses siguientes, el abastecimiento de agua en el Perú depende de los deshielos. Pero ocurre que los hielos están desapareciendo por efecto del calentamiento global y se calcula en 50 años más no hay hielo. Por esa razón es que los estudios internacionales dicen el Perú es el tercer país más amenazado del mundo por la escasez crónica de agua. Y dentro del Perú, la ciudad más amenazada por la escasez crónica de agua es Lima. Ya estamos llegando, por eso es irresponsable que los gobiernos sigan estimulando pueblos, asentamientos humanos, etcétera, hasta en la punta del cerro. No va a haber agua. En consecuencia, lo que nuestra generación tiene el gran reto de responder a este desafío haciendo obras concretas. Por cierto, que la gran solución está en la cordillera de los Andes. Y bueno, Alan García decía, tenemos abundante mar y podemos desalinizar. Entonces me preguntaba, ¿y cómo hacemos para hacer subir el agua a los Andes y luego enviarlo a la Amazonía? Muy buena pregunta. Y ojalá en algún momento se dé el tiempo y conteste el doctor Alan García. Será difícil, de repente en campaña, ¿no? Sí, en síntesis, el tema que has planteado, agua. Y en el caso del agro, lo dramático es, mira, todos los peruanos de varias generaciones hemos financiado la construcción de represas, presas, canales, drenes, etc. Sin embargo, el grueso de los agricultores, incluso empresariales, siguen regando como cuando se descubrió el riego hace 7.000, 8.000 años en Egipto. Eso es aberrante. Mientras en Israel, en cambio, ya riegan por gotero. Como en un escenario exactamente a la costa peruana. ¿Por qué no toman la decisión los gobiernos de impulsar la tecnificación del riego para los adivinos? Ese es un tema muy, muy importante, ingeniero Milciades. Nosotros tenemos un colaborador del programa que viene de Almería, España. Claro. Y ellos nos cuentan cómo realmente convirtieron al desierto en un gran potencial exportador, exacto, incluso de turismo receptivo, digamos, del turismo agrícola, del ecoturismo. Entonces, ¿cómo enfocar el agua? Digamos, el mejor aprovechamiento de nuestro recurso hídrico. Claro, cosas como estas se pueden dar en el país, ¿no? Que conviertes el desierto en campos de cultivo. Pero el agua es una sola. Ajá. Es la misma. Si tú usas el agua, le estás quitando a otra. Entonces, lo que ha pasado en Ica, se consume todo el agua sucia y después se cae. Entonces, quieren traer de la sierra para seguir cultivando. O sea, la solución no es que perforo más pozos. Esa es una pozos, apariencia. por decir, ¿no? El recurso es uno solo. El agua es vida. No puede haber agricultura sin agua. Y si no hay agricultura, no hay alimentación. Y si no hay alimentación, no hay humanos. ¿Qué estamos haciendo acá? Si no menos seguridad alimentaria. Bueno, nuestra composición, nuestro organismo es agua. ¿De qué viven las células? Del agua. Todo es agua. Pero ¿qué pasa? Es un recurso natural que tenemos que manejarlo racionalmente. La población sigue creciendo por millones, pero el recurso de agua no sigue creciendo en la misma proporción que la población. Entonces cada vez trabajamos con mayor población, con mayor necesidad de agua, pero con menor disponibilidad. Igual que el recurso tierra. Entonces, el agua es un recurso vital para la humanidad. Y por eso es que adquiere cada vez más importancia. El agua discurre a través de un valle. Y entonces lo que usted mencionaba que podemos hacer es la administración por valles o cuencas. No solamente del agua, sino toda la administración del país debe regirse por los valles o cuencas. Justamente una de esos principios es lo que yo he podido establecer en el libro, que aprovecho la oportunidad para obsequiárselo. Gracias. En la que estoy proponiendo un nuevo mapa político del país sustentado en los valles o cuencas, porque el valle es una unidad integral. Y hay valles que políticamente, no electoreramente, pertenecen a 3 regiones. Exacto.
Entonces, el Braille, por ejemplo, pertenece a 3 regiones y el Valle es uno solo. Me comprometo, ingeniero, de leer este importante libro, Trazos para una República Equitativa. Me parece sumamente importante, del ingeniero Milziades Ruiz, y seguir conversando sobre estos temas. Ingeniero Félix, existe el ANA, se hizo toda una serie digamos, de esfuerzos y todo, y finalmente se ha institucionalizado. Desde su punto de vista, ¿usted considera que este va a ser el medio que va a facilitar, ojalá, tecnificar el uso del agua? Existe ahí, bueno, después de tantos años de discusiones, creo que han pasado más de 50 años para que se apruebe una nueva legislación de los recursos hídricos, ¿no? La ley de recursos hídricos, y se reglamente, ¿no? Desde mi punto de vista es una ley muy completa, muy interesante, con una visión, diría yo, a 100 años inclusive, ¿no? En el que enfoca y aborda un problema, justamente lo que decía el ingeniero Milziades Ruiz, de que las cuencas deberían abordarse desde ese punto de vista, estratégicamente desde ese punto de vista, ¿no? La gestión de urbanización, la gestión económica, la gestión política, social, cultural inclusive, ¿no? El ANA hizo un cálculo aproximadamente lo que se necesita para implementar o de alguna forma paliar la situación que atraviesa en estos momentos todas las cuencas del país. Se necesita aproximadamente más de 100.000 millones de dólares para infraestructura solamente, ¿no? Cierto tipo de infraestructura. Hay un aporte, mirando ahí el BID, siempre ha hecho algunos aportes de dinero interesante para el sector agro, pero pareciera que se queda en algún lado, ¿no? Justamente el Estado, a lo largo de, bueno, más o menos en la visión del presidente Belaunde, inclusive de la visión del presidente Velasco, creó diferentes proyectos especiales, en los cuales en algunos de ellos consideraba que el objetivo principal era desarrollar las cuencas, ¿no? Desarrollar el ámbito a través de las cuencas hidrográficas y desarrollar todo un sistema tecnológico a través de canales y mejoramiento del sistema de riego. Muchos de estos proyectos han desaparecido, otros siguen en ejecución, sin embargo no se ha hecho casi nada. Uno de ellos, por ejemplo, es Ica, ¿no? Se creó el proyecto especial Tambo Caracoche, donde se lo destinaron a las regiones, a la región Ica, y creo que está desactivado en estos momentos. Ica, por ejemplo, hicimos una investigación con un grupo de profesionales hace 4 años. Ica es autosuficiente en agua. Sin embargo, hay un mal manejo. Hay un mal manejo del agua subterránea y, lógicamente, un mal manejo también del agua superficial. ¿Cómo es posible que en Ocucaje, ¿no?, reguemos para poder sembrar, payar, ¿no?, con un solo riego, inundemos el campo por encima del 1,20 m, 1,50 m, ¿no? Entonces, o sea, y después eso, hay una escorrentía en el que no se aprovecha. Cierto. Y tiende justamente a malograr los suelos. Ciertamente, ese es uno de los casos. Podríamos mirar varios otros, ¿no? En el norte, en Lambayeque, en Piura mismo. El riego por inundación es una gran pérdida del recurso hídrico, eso es verdad. Bueno, se nos fue la hora, pero no puedo dejar de hacerte una pregunta particular al tema, sí, Reinaldo. Tu apreciación al nuevo ministro de Agricultura, ¿crees que va a continuar la línea de Milton Bonges? Sin duda. No me cabe ninguna duda, no va a haber ningún cambio, primero porque son del mismo equipo, tienen la misma visión de país. Me gustaría que él cambie porque tiene la experiencia de haber sido director de planificación en el gobierno de Toledo. Y espero que la sequía lo remezca para darse cuenta de que la agricultura no se puede manejar desde la molina, la agricultura hay que manejarla desde el campo, para lo cual hay que articular la relación del ministerio, rearticular el ministerio con las direcciones regionales agrarias, las municipalidades rurales, las organizaciones de productores. Tiene que haber reingeniería, ojalá lo haga. Muchísimas gracias, Reinaldo, por compartir con nosotros y esperamos muchas seguir abordando porque quedan varios otros temas todavía en el tintero. Este tema de la deforestación, este tema del calentamiento global, son temas que hay que seguir trabajándolo, el tema de productos orgánicos, el tema, en fin, pues es muy amplio el tema. Aprovecho la ocasión para recordar que el 21 próximo es el Día Mundial Forestal y el Perú es el décimo país forestal del mundo
y el 22 de este mes es el Día Mundial del Agua. Así es que elige, por favor, para enviarte a gente que sepa sobre este tema, porque De acuerdo. sin agua no hay futuro. No hay futuro, ciertamente. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo. Muchas gracias, ingeniero Milciades Ruiz, y gracias por el brillante libro también. Igual que agradecemos al ingeniero Félix Villegas Reaño por compartir su experiencia y sobre todo de darnos esas pinceladas de lo que tiene que pensar y repensar, sobre todo nuestros hoy candidatos a las regiones, que de hecho ya están con una caravana de ofertas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, esperamos tenerla en una próxima. Amigos, se nos fue la hora, inmediatamente rumbo a la cabina de Radio La Luz 1080 AM para seguir hablando con los alcaldes vía teléfono. 4 alcaldes estarán en el programa el día de hoy. Hasta mañana. Quiero hacer una fotito, hermano.